Para mí la integridad es una cosa que es 360. Es que si te comprometes a algo, lo haces, entregas lo que has ofrecido. Siempre termino en sitios que tienen problemas. El cliente de una clínica no quiere estar en la clínica. El pasajero no quiere estar en un hospital. Sus procesos tienen que ser lo más flow posible. El 30% de la población mundial sufre de problemas de salud mental. Creo que uno brilla más cuando hay más estrellas a su alrededor, no cuando estás solito y opacando a todo el resto. Una de las cosas que nadie te dice es que el equilibrio no es una foto, es una película. Cuando fuerzas a las personas con objetivos ambiciosos, despiertas semillas y una capacidad de innovación increíble. Hay que tomar todos los trenes que pasan frente a tu casa. ¿Quién fue ese mentor, ese referente que te apreció profundamente y dejó una huella en quien sos hoy como líder? Hoy hacemos escala en Lima, Perú, para conversar con Leonie Roca, abogada y ejecutiva con más de 30 años liderando sectores clave de infraestructura y servicios hasta generar impacto en el cruce entre lo público y lo privado. Desde la presidencia afín, impulsa una país con un liderazgo firme, técnico y cercano. Bienvenidos al viaje del líder. Hoy tengo la enorme alegría de entrevistar en el viaje del líder a una mujer que inspira por donde se la mire. Una mujer que dedica gran parte de su tiempo a un propósito mayor, dirigiendo como presidenta de la AFIN, la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional, uniendo y conectando el mundo público con el mundo privado. Adicionalmente, en la actualidad, es una de las pocas mujeres que se encuentra sentada en directorio de una de las empresas IPSA más importantes de Chile, Cencosud, el líder retail para Chile y para América Latina. Pero si hay un rol que ella misma reconoce como el más valioso de todos, es ser madre de 4 hijos. Hoy, en el viaje del líder, recibimos a Leonie Roca. Bienvenida, querida Leonie. Gracias, Pablo. Bienvenida. Gracias por la invitación y por esas palabras. Fue bien complejo coordinar, tenés la agenda bien apretada. Bueno, me estabas comentando fuera de cámara que dedicas gran parte de tu tiempo en la actualidad a viajar. Es que tengo 3 hijos fuera del Perú y estoy en el directorio de 2 empresas que ocasionalmente hacen directorio fuera del Perú. Okay. Entonces trato de juntar las 2 cosas y visitar a mis hijos con ocasión de los directorios, Okay. y eso me lleva buena parte de mi tiempo fuera, ¿no? Bueno, aprovechar, viajar y placer, ¿no? Lo podés mezclar. Sí, y vamos, hoy por hoy puedo tomarme más tiempo para mí también, ¿no? Algunos de los directorios permiten la virtualidad en las sesiones, no es algo que priorice, me gusta la presencialidad, pero si estoy de viaje los puedo atender virtualmente y no pasa nada, ¿no? Bueno, ahí nos vas a contar un poco este viaje de Leonie Roca, el viaje del líder. Este podcast lo que busca es no solamente inspirar a lo largo de tu recorrido a todas las personas que nos están viendo, sino también dar algunos tips, algunas de cómo lo hiciste, ¿no? Para estar hoy en este lugar que buscan muchos, que es el directorio, el gobierno corporativo, impactar desde lo más alto a las organizaciones para transformar no solamente la organización, sino el país, que es un poco lo que te motiva y mucho. Sí. Vamos a comenzar. Primera pregunta es, vamos a los 18 años, 17, 18. La típica pregunta que te hacían los adultos es, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué querías ser? Yo quería ser abogada, nunca tuve ninguna duda. De hecho, postulé a una sola universidad y tenía clarísimo que iba a estudiar Derecho. En mi familia no es que haya abogados, pero siempre he sido una gran lectora. Y entre el último año de secundaria y entre el penúltimo y el último, un muy amigo de mi papá, que fue congresista, además mi papá estuvo muy metido en política mucho tiempo, mi abuelo también, vengo de una familia bien política, tenía un estudio de abogados y le pedí que quería practicar ahí, quería de cuarto y quinto media, a los 16 años. ¿Antes de la universidad? Antes de la universidad. ¿En el colegio? Me faltaba un año para terminar el colegio y en el verano me metí a practicar y me quedé fascinada con esos ambientes forrados en madera y llenos de libros, ¿no? Tomos de libros, todos empastados en cuero. Y tenía esta fantasía de estudiar esta carrera que me iba a tener en bibliotecas estudiando, ¿no? ¿Te gusta estudiar? Me gusta mucho estudiar, soy muy curiosa, bastante dispersa. De hecho, lo que pasó es que entré a estudiar Derecho y el primer ciclo de universidad me quedó chico, ¿no? Lo que estaba haciendo en la Católica, en el Perú, tienes 2 años de estudios generales. Eso significa que te someten a conocimientos que van más allá de tu carrera. Estudias filosofía, estudias lingüística, estudias montones de cosas, ¿no?
Y empecé a dispersarme, porque tú tienes una cantidad de cursos, prerequisitos para tu carrera, para derecho no son muchos, pero a mí me gustaba todo, me gustaban las matemáticas, me gustaba lengua, me gustaba psicología. Bueno, cuento largo, corto, terminando los 2 años, llevando un montón de electivos que no necesitaba llevar para derecho, entré a derecho, pero regresé, seguía llevando cursos en estudios generales, porque Mirá. seguía muy dispersa. Llevé mate 2, mate 3, mate 4, introducción a la economía, estadística. Matemática y derecho. Sí, Es como una era mezcla. la única abogada Claro. que hacía cálculo. Claro. Después, el jefe del departamento de lingüística me pidió que fuera jefa de prácticas de lengua, entonces empecé a tomar cursos Joven, de lengua, pero muy recién. chica, muy chica. Tengo esta cosa como que todo me interesa. Volvamos me parece interesante este verano de practicante. Me imagino que eras la única de tu grupo de amigas que estaba trabajando un verano. Absolutamente. A ver, trabajando entre comillas, básicamente engrapaba papeles, ¿no? Bueno. Pero la experiencia fue fantástica, porque además en esa época todos los juzgados, toda la parte estatal estaba en el centro de Lima. Y yo era una niña pituca sanisidrina que nunca se había movido en un bus, que nunca había ido al centro más que para visitar la catedral con mi mamá y mi abuela, ¿no? Y de repente tenía que tomar buses, me perdía, ¿no? No tenía idea dónde quedaba nada. Fue un trompazo con la realidad, ¿no? Con una realidad que no conocía ni de costado, ¿no? El tráfico, los ambulantes. Yo vivía en San Isidro, ¿no? Claro. Era otro mundo y quizás yo creo que eso, más venir de una familia tan política, es lo que hizo que naturalmente empezara a ver temas públicos en la primera claro, fase de mi carrera, ¿no? Ese despertar a que el Perú es mucho más que las fronteras que dividen San Isidro del resto de Lima y del Perú, ¿no? Claro, lo viviste en tu adolescencia. Sí. Bien jovencita lo Sí, viviste. y me sentía mosca en la sopa. Mirá. O sea, claramente me sentía en un sitio, es como que te soltaran en un barrio musulmán donde todos están con burka y tú eres la única que estás con Mirá, minifalda. mirá. Así me sentía, Mirá. ¿no? Me sentía tonta, torpe, ignorante. Fue un choque con la realidad que creo que ha sido bien valioso en mi vida, ¿no? Pero te veo como que lo decís como con mucha alegría, mucha pasión, Sí. como que fue un gran aprendizaje. Totalmente. Nuevamente, eso, más venir de una familia donde se hablaba de política, ¿no? Creo que fue lo que me llevó a trabajar después con Hernando de Soto en el Instituto de Libertad y Democracia, haciendo temas vinculados con política pública, que fue uno de mis primeros trabajos cuando ya estaba en la universidad. Además que era un trabajo maravilloso, porque nos traían pues estos consultores de todas partes del mundo. Yo a los 19, 20 años, conocí a los hermanos Ostrom, que después ganaron el Premio Nobel de Mirá Economía, vos. ¿no? Ahí sentada en la misma Sentada sala. trabajando, yo era una practicante, una chiquilla que tomaba notas, ¿no? Pero teníamos acceso a estos cerebros universales, ¿no? Increíble. Y después me llamaron para trabajar en el sector público, donde me quedé 11 años. ¿no? Ahí nos vas a Dando contar la historia. Pero qué lindo comenzar esto porque también hay muchas probablemente niñas y jóvenes líderes y esto de hacer la práctica antes de empezar la universidad, ¿no? De aprender haciendo. De Bueno, estar en ahí en el Alemania terreno. es así, ¿no? Los ponen a trabajar a los chicos y las empresas tienen programas de práctica que creo que ayudan mucho también a tener un poquito más de mirada de hacia dónde vas, ¿no? Leoní, ¿y cuánto? Porque fuiste gerenta general, ahora nos vas a contar, de varias compañías, y abogada, ¿no? Pero nunca ejercí la abogacía. Pero ¿para qué te sirvió haber estudiado Derecho en la Dirección General de las Empresas? Yo creo que siempre te da el criterio de qué se puede hacer, qué no se puede Claro. hacer, de los límites, ¿no? De los límites que tienes en tu accionar. Y finalmente el derecho no es sino una sumatoria de reglas, ¿no? Claro. No es más que eso. Entonces, es conocer cómo está rayado el tablero, ¿no? Yo creo que muchas veces los gerentes en general, no solamente los gerentes generales, ¿no? Incluso los comerciales, tienen unas ideas un poco locas. Hoy día, por ejemplo, el tema de libre competencia es un tema que tienes que tener grabado Claro. en tu ADN, ¿no? Bueno, hoy con todo el compliance. Totalmente. A hay mí que saber. esa cosa es Claro, es natural. mi día a día. Ahora, evidentemente, yo nunca he ejercido profesionalmente. De hecho, no me colegié. En la época en que yo terminé Derecho, había terrorismo en el Perú y habían abogados terroristas colegiados. Y a mí me revelaba la idea de estar en un club en donde habían terroristas. Entonces, de rebelde no me colegié. Y bueno, terminó siendo que no necesitaba hacerlo porque mi carrera fue por otro lado, ¿no? Siempre me ha sido útil saber derecho, siempre. Mirá, cuando siempre.
cuando mi hija vea este podcast, cuando lo vea Mora, le va a encantar. Ella tiene 14 años y quiere ser abogada, pero para dirigir empresas. Así que yo te escucho a vos y claro, es súper valioso esto de los límites, las reglamentaciones, qué está permitido, qué no, los riesgos, ¿no? El abogado. Sí, o sea, definitivamente cuando tú miras los cuadros de riesgos, ¿no? La prioridad, o sea, cómo están rankeando los riesgos hoy en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, el riesgo regulatorio ha pasado a ser uno de los riesgos más altos, ¿no? Te puede cambiar por completo la configuración de tu negocio. O sea, hoy día si tú antes podías comprar y vender empresas libremente, hoy día no las puedes hacer. Tienes que pasar por comisiones de libre competencia, ver si hay colusión, si puedes tener una fuerza en el mercado demasiado grande y por lo tanto no va a haber competencia en ese mercado. Entonces, hay un montón de cosas de ese tipo, ¿no? Los temas laborales. Claro, es una mezcla entre gestión de tu experiencia como gerente general, de formación, derecho, que te da esta mirada de la Matrix, y también esta pasión por lo público-privado. Es como que es una mezcla rara. Una mezcla bien especial, bien valiosa. Bien distinta, valiosa. Digamos, ¿no? Yo creo que al final bien valiosa. Eso aporta, ¿no? Y ha encontrado su espacio de valor en el mercado. Sí. Cuando dijiste rara lo llevo a rare, ¿no? Del gris, de único. Sí. Más que... O sea, hay mujeres y hombres que tienen perfiles parecidos al mío, pero no somos muchos. Claro. Sí. Yo los escucho a los abogados que manejan negocios, porque no es lo mismo el abogado que es abogado. A él lo escucho, pero me encanta escuchar a los abogados que manejan negocios. O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, en una de las empresas en las que soy directora, me han pedido que le haga un coaching al gerente legal interno. Porque el directorio encuentra que cuando se ven temas legales complicados, yo siempre salgo con ideas, ¿no? Y una de las cosas que he estado trabajando con este gerente legal, yo le digo, el gerente legal interno tiende a conocer mucho su industria, su empresa. Claro. Pero gasta muchas horas de abogado externo. ¿Por qué? Porque el abogado externo sí está viendo muchas empresas, muchas industrias. Entonces, la diversidad en las cosas que ve aportan a la empresa. Entonces, el reto que tenemos con este gerente general es que trabaje mejor con su equipo y con las otras áreas para él tener más tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Para reunirse con otros gerentes legales de otras empresas, de otras industrias, y ser más un abogado que mira más integralmente el mundo legal y no solamente que tiene un conocimiento hiper especializado de su empresa y de su industria, ¿no? Qué increíble lo que dijiste recién. Hoy que estás en una posición más directiva y de gobierno, ¿no? ¿Cuán importante es tener este tiempo libre para poder estudiar, investigar, salir un poco del día a día, de la operación? ¿Cuánto se lo recomendás a gerentes de área o a gerentes generales? Bueno, en el caso específico de este gerente, yo le he recomendado que dedique el 20% de su tiempo, que no es poco. Cuando estás en puestos de liderazgo tienes que poder subir al balcón, ¿no? Y mirar desde el balcón lo que está pasando. Hablábamos antes del tema de los riesgos regulatorios. Hoy por hoy, no solamente el tema de riesgos regulatorios, obligan a tener un relacionamiento con tus gremios, con el Estado, ¿no? Con otras empresas para entender qué está pasando, para hacer fuerza respecto a regulaciones que no hacen sentido para la economía, sino que en general los temas extramercado, ¿no? Todo este asunto de los stakeholders, en fin, te obligan a estar mucho más abierto a escuchar lo que está pasando afuera. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajé en una compañía de seguros, yo empezaba a mirar, porque siempre me ha gustado ver lo que está saliendo como proyectos de ley en el Congreso, ¿no? Y empezaba a ver que empezaban a aparecer, valga la redundancia, empezaba, proyectos de ley que tenían que ver con salud mental. Las coberturas de los seguros de salud en el Perú en salud mental eran cero. Entonces, yo tenía una posición que en esta compañía muy grande, además, que veía temas de regulación, de asuntos corporativos, de comunicaciones, pero además veía toda la operación de servicio al cliente, los reclamos, en fin. Entonces, porque fui tomando esas partes para tener más control sobre lo que causaba dolor a la empresa y por lo tanto le generaba problemas de reputación y por lo tanto me quitaban legitimidad en mi trabajo de asuntos corporativos. O sea, fue un encadenamiento de temas que me llevó a ver operaciones junto con comunicaciones y asuntos corporativos. Entonces empecé a levantar el tema y le dije, oigan, y a investigar un poquito sobre el tema, y dije 30%, estamos hablando pre-pandemia, hoy día es mucho más alto el porcentaje. El 30% de la población mundial sufre de problemas de salud mental, y nosotros no tenemos coberturas y esta sensibilidad ya llegó al Congreso.
tenemos que prepararnos, porque lo peor que nos puede pasar es que salga una ley y nosotros no tenemos protocolos, no hemos costeado, no nada. Nos van a imponer nada más dar coberturas y no vamos a tener ni cómo tarificar la cobertura. Entonces, ese es un buen ejemplo de cuando tienes las antenitas paradas, digamos, te puedes anticipar. Y en lugar de dar el triple salto mortal que no estás en capacidad de dar y caerte y romperte las piernas, vas a tener una magulladura, porque las regulaciones siempre te van a magullar la rentabilidad, en fin, Total, totalmente. es inevitable. ¿Ya? Pero bueno, una cosa es una magulladura y otra cosa son piernas rotas, ¿no? Qué Entonces increíble, necesitas ese tiempo. 20% me parece un número, el famoso 80-20, Sí. ¿no? Pero ese 20 que te va a evitar el 80% del golpe, ¿no? Y pasa que no es Súper tan bueno. complicado, porque cuando te pones a hacer el pareto de las cosas que hace un gerente legal, por ejemplo, le dedica más del 20% de su tiempo a firmar 100 millones de contratos que no debería estar firmando. Que deberían estar o homologados, o los debería firmar el gerente de compras, o los debería... Ojalá ¿no? todos los que están escuchando y todas las que están escuchando le dedique 20% a estudiar, a investigar, a ver qué está pasando afuera. Porque naturalmente la empresa te lleva al día a día, te lleva a lo, Te que, ahoga. a lo que no aporta mucho valor, desafortunadamente, ¿no? Sí. Así que súper lindo. 20% del tiempo para estar un poco más afuera que adentro. Me encanta. Entonces, ¿cómo parte tu viaje? ¿Cuál es este punto que vos decís, acá comienza mi viaje de liderazgo? Mira, yo siempre digo que se escucha mucho, ¿no? Esta cosa si es nature or nurture, ¿no? Si naces con esto o si se forma, si puedes formar a un líder, ¿no? ¿qué Que no piensan tiene de las mí? habilidades. A ver la abogada, ¿qué respuesta da? No, mi mamá siempre dice que yo nací con el dedo, ¿no? Apuntando, y que siempre tuve esta cosa de organizar cosas, ¿no? Desde muy chiquita. Soy la mayor de 5 hermanos. Y yo creo que eso también, además una familia con padres divorciados, entonces mi mamá trabajaba. Entonces me he tenido que hacer cargo siempre de muchas cosas. En el colegio he sido delegada de clase más de una vez, he sido presidenta del consejo estudiantil. O sea, yo sí tengo una trayectoria en donde desde muy pequeña asumí posiciones que obligaban a coordinar equipos, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hermano más chico? El más chico tiene 10 años menos que yo. Ok. Banquero. Ok. Banquero. ¿Te tocó un poco liderarlo a tus hermanos? Absolutamente. El menor, por lindo. ejemplo, tenía crisis de asma, ¿no? Era asmático, mal, siendo muy chiquito, se equivocó. Al lado de la chimenea en la casa teníamos estos vasos de cerveza alemanes que están todos dibujados. Y mi mamá guardaba el querosene ahí para prender la chimenea y mi hermano se tomó el querosene. Ay, por Dios. Y se quemó los pulmones. De suerte sigue vivo, pero... Y bueno, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, las crisis asmáticas había que llevarlo y mi mamá estaba trabajando. Entonces, sí, me tuve que hacer cargo. Perfecto. Pero cómo es que en la vida todas esas cosas que uno podría decir que son una pérdida, en realidad son una ganancia, ¿no? Porque te enseñan cosas, te generan competencias, ¿no? Esas dificultades. Y no era fácil tener que encargarte de un montón de cosas cuando tus amigos no se hacían cargo de nada, ¿no? Y tú tenías que ser la responsable de ver cosas, pero por otro lado eso afianzó algo que sí me viene de nacimiento, parece ser, que es esta capacidad de organizar, ¿no? Y no solamente es capacidad, sino que me gusta. Me gusta hacerlo. Coordinar, estar, Me encanta, gestionar. me encanta tener equipos, que los equipos compartan una idea, una visión. Es quizás lo que más extraño en esta nueva etapa de mi carrera, en donde ya no tengo equipos a mi cargo, tengo un equipo muy pequeño en Afín, y que además es un equipo distinto. Nosotros gestionamos ideas, entonces no es que tengo que ir a la oficina todos los días, ver un estado de ganancias y pérdidas, ver evaluaciones de personal. Cuando tuve eso fue muy bonito, ¿no? En la clínica, que fue mi último encargo gerencial, bueno, trabajaba de sol a sol, pero, por ejemplo, nos reuníamos con el equipo a almorzar porque teníamos que tener working lunch porque no había horas en el día para hacer tanta cosa. Y, por ejemplo, almorzábamos la comida que comían los pacientes, ¿no? Era una cosa de control de calidad, ¿no? De ver qué comían nuestros pacientes, comer lo mismo, ¿no? Vivir la experiencia del paciente. Esa cosa de sentarte con tu equipo, comer la comida, comentarla, encontrar mejoras, irnos después a la cocina, me gusta mucho. A mí me gusta la gente, soy una persona de gente. Se habla mucho esto de la empresa, la familia, ¿no? Que hay que ser, y por lo que te escuché, como tu primera experiencia de liderazgo fue con tu familia. Sí. Fue con tu familia. Y después fuiste gerente general de clínicas, de aeropuertos. ¿Cómo
¿Cómo relacionás o en qué se parece haber liderado la familia y liderar una empresa? Bueno, la familia la lideraba mis padres, Bueno. obviamente, pero lo que me tocaba en los tiempos que ellos no podían, ¿no? Yo creo que en general el ser humano es uno independientemente de dónde lo pongas, ¿no? Una persona que no es honesta en su vida familiar normalmente tampoco lo es en su vida profesional y tampoco lo es en los negocios propios o, en fin, ¿no? A mí me gustan las personas que son íntegras 360, ¿no? Y entonces, naturalmente, hay puntos de encuentro entre cómo te comportas en tu vida familiar y lo que pasa en la empresa o en cualquiera de las cosas que hagas en la vida, ¿no? En una familia, todas las personas son distintas. Pensar que porque son hermanos de padre y de madre van a ser iguales, no. Yo tengo 4 hijos y cada uno es más distinto que el otro, ¿ya? Lo segundo es que tú eres un primus entre pares. Todos tienen ideas, todos tienen sueños, todos quieren comer, todos quieren pasarla bien. Y lo mismo pasa en las empresas, ¿no? El gerente general de una empresa no es sino la persona a la que han puesto a cargo para hacerse responsable de la empresa, para dar la cara. Pero no, ni remotamente es el que define todo. Tiene un directorio que le define la estrategia y tiene reportes, gerentes, que a su vez tienen gente debajo, que son los que hacen realidad la estrategia que define el directorio. Tú eres un mandado del directorio. Estás sentado ahí para proponerle cosas al directorio, para tomar cosas del directorio y trabajarlas con tu equipo, ¿no? Interesante lo que planteás, porque hay muchas empresas también que son empresas medianas o algunas grandes que no tienen directorio todavía. No, Entonces, pero poco a poco están empezando a aparecer figuras como los consejos consultivos, ¿no? Antes de pasar al directorio, que cada vez son más recurrentes y está bueno eso, ¿no? El directorio tiene la gran ventaja, si está bien conformado y tiene diversidad y distintas miradas, que es una instancia de reflexión, ¿no? De reflexión de hacia dónde estás yendo, de cuestionamiento, positivo, evidentemente, ¿no? No debe ser un sitio donde va el gerente general muerto de miedo a rendir examen. Es un sitio donde va con gusto a contrastar ideas, a preguntar, a recibir feedback, ¿no? Y además el directorio va más allá de la sesión de directorio, ¿no? Hay reuniones 1 a 1 con el management, entre los distintos directores, para intercambiar ideas. Entonces, todo eso de ahí son conversaciones en torno al futuro de la empresa que son valiosas, ¿no? Entonces, yo creo que este tránsito por el que están pasando muchas empresas familiares o pequeñas, no tan pequeñas, pero medianas empresas, de tener directorios es importante. Yo estoy en un directorio que es una empresa familiar y somos 7 directores, 3 accionistas, 4 independientes. Wow. Y hace mucho tiempo independientes. Wow. ¿Ah? Y es muy rica, la dinámica no es tan formal como en otros directorios. Es una empresa que no es pequeña, estamos facturando este año casi $900 millones, pero es bien interesante la dinámica, ¿no? Hay un financiero, hay uno que sabe más de operaciones, hay otro que es empresario, y estoy yo que veo como que un poquito de todo, yo soy media todista. La abogada, ¿no? Pero yo no creo que me haya llamado por abogada, fíjate. En el curso de mi carrera más gerencial, más en el sector privado, como soy curiosa además, me gusta mucho la tecnología, me gusta el tema de ciberseguridad. De hecho, presido un comité de auditoría. Antes tenía 2, ahora tengo 1. Me gusta el tema de recursos humanos. También voy a eventos de recursos humanos, a congresos, me voy informando. Temas de evaluación de personal, de sucesión. Me meto Todista. mucho en eso. Sí, Mirá. sí. Y creo... Generalista, sos bien generalista, ¿no? Sí, sí. Entonces siempre hay el financiero. Yo los temas financieros escucho, entiendo, pero no me meto porque ahí no está mi aporte. Claro. Siempre hay financieros en los directores. Siempre hay un financiero. Siempre hay varios. Varios. Y también siempre hay abogados, ¿no? En Cencosud, por ejemplo, tenemos una abogada fantástica que es Josefina, Claro. que conoce muy bien la legislación chilena. ¿Y qué me voy a poner a opinar sobre el derecho? No me toca. Y además tiene excelentes abogados internos, ¿no? Entonces, una gran directora y líder que le mandamos un saludo a Josefina, también muy reconocida. Así es. Y sabe mucho. Entonces, cuando entra un directorio vas encontrando tu espacio, ¿no? Vas encontrando tu espacio. Yo creo que hay que tener la inteligencia de no querer ser la estrella. Y a eso regreso al tema de la familia, ¿no? Lima Centro, el bus. Esta cosa no tiene por qué ser el sol en todo, ¿no? Creo que uno brilla más cuando hay más estrellas a su alrededor, no
no cuando estás solito brillando, ¿no? Y opacando a todo el resto. Leonie, en esta carrera que has logrado desarrollar, seguramente has tenido oportunidades, lo llamamos como este vuelo no tomado, ¿no? Esta oportunidad que uno la deja pasar, que si lo hubiese tomado hubiese llevado a otro destino. ¿Tenés algún caso de eso? Mira, probablemente lo único que no he hecho y que siempre he pensado que debía hacer, yo siempre fui muy buena alumna y muy inquieta intelectualmente, y cuando era pequeña yo me imaginaba, de todas maneras iba a estudiar en Harvard. Okay. Me iba a ir a Harvard, iba a estudiar allá y iba a ser probablemente profesora en estas universidades, ¿no? Estas Ivy League. Ese era uno de tus vuelos, ese era tu vuelo. Sí, era como que hacia ahí iba, ¿no? Claro, pero me casé no tan grande, tuve mi primer hijo. De hecho, no fui a Harvard, pero cuando tenía 30 años, una universidad peruana tenía un cupo para un curso que se llama Senior Managers in Government y me lo regaló. Yo a los 30 años. Ni enseñaba en la universidad. Wow. Y me llama el rector y me dice, Leonina, hay mejor que tú para tomar este curso. ¿Dónde era el curso? En Harvard. Ah, en Harvard. Entonces me fui a Harvard. Mi hijo tenía 1 año y medio, el mayor. Sufrió horrible ese mes y medio sin mi hijo, estudiando de 9 de la mañana a 6 de la tarde, este curso fantástico, porque exigía tener cierto nivel en la estructura pública en los distintos países. Había una senadora coreana, wow. Había gente... Me hice muy amiga del jefe de la autoridad tributaria francesa, encargado de toda la parte de seguridad social, de Joel, es muy amigo mío hasta el día de hoy. Gente de primer nivel. Tenías que tener cierto rango en el sector público, ¿ya? Y yo en esa época tenía un rango importante en el sector público peruano. Y estando allá, me contactó una persona de la universidad y me dijo, vente a hacer el MPA, el Management in Public Administration, te damos beca completa, mujer, no sé. Y en ese momento yo dije, bueno, tengo un hijo de 1 año y medio, ¿cómo traigo a mi marido para acá? Y lo dejé pasar. Wow. Con pena, wow. con pena. Una beca completa para un MBA en Harvard, o sea... Con pena, con mucha pena, pero salvo eso, yo siempre le digo a mis hijos, hay que tomar todos los trenes que pasan frente a tu casa, porque pasan pocos. Te he escuchado en una entrevista que hablaba justamente de eso. Y lo peor que te puede pasar es que te arrepientas, pero si lo tomas, lo peor que te puede pasar es que te bajes. Y next, lo siguiente. Obvio. ¿No? Y yo creo que tanto en mi vida personal como en la profesional, por eso es que he estado en empresas tan distintas, en cosas tan distintas, lo único que he mirado es quién va a ser mi jefe. Mira. Eso es lo único que me hace tomar la decisión. ¿Y qué es lo que me ha hecho tomar la decisión en 2 oportunidades de irme también? Mira. O sea, me hace entrar rápido, claro. Pero también salir rápido. Mira. La industria no me importa mucho, ¿no? Hay industrias que no me gustan, hay industrias que en general... ¿Quién va a ser tu líder? Ahora vamos a ir al tema ¿quién inspira a Leonie? Pero me parece notable, le dijiste, a ver, como un titular, le dije que no a Harvard, ¿no? Como de alguna manera... Vamos, no fue una cosa formal, me llamaron, claro. Me dijeron, oye, ¿qué te parecería? Había que pasar por un proceso, de repente no lo pasaba, ¿no? Pero a lo que voy es que ni siquiera me tomó mucho tiempo pensarlo, porque, como dijiste en algún momento, a pesar de que siempre he trabajado, mi prioridad siempre ha sido mi familia, sobre todo mis niños, ¿no? De hecho, yo soy divorciada, o sea, no la familia, papá, mamá e hijos, pero sí mis hijos, ¿no? Qué lindo. Y yo quería tener más hijos, además. Y no me imaginaba ahí estudiando todo el día y dejando a mi niño tirado, Mirá ¿no? vos. Sí. Qué lindo. Y Leonie, en estos 30 años ya llevas de carrera corporativa, profesional. Sí, yo dejé el sector público un poquito menos, en el año 2000. Okay. O sea, 25 años. Sí. ¿Alguna turbulencia importante que te ha sacudido? Todas. Yo siempre digo que estas cosas como del destino, ¿no? Siempre termino en sitios que tienen problemas. Perdón que lo vuelva a decir, como llaman a todos los abogados, ¿no? No, porque nuevamente yo no soy percibida como abogada. Claro, de hecho, hay gente que me dice ingeniero, porque piensa que soy ingeniero, como estoy en infraestructura, que todos son ingenieros. Yo también no hubiese pensado que eras abogada. No hablas como abogada, para nada. No, sí.
bueno, eso fue lo que Pero me dijo. es como que tenés el hardware de abogada, Sí, pero el software de... es como hablar un idioma más. Claro, ¿no? Sí, claro. lo tengo ahí, Claro. guardado. Pucha, ¿no? que es un gran idioma. Y funciona. Un Sí. gran idioma. Sirve. Es mi carrera frustrada. A mí se me encantó, ¿Ah, sí? sí, me hubiese encantado ser abogado. Mira, te hubieras tenido que dar cursos espantosos como Derecho Procesal Penal, esas cosas que nunca vas a usar, que te parecen espantosas, pero bueno. Varias. Varias. Y en el sector público también. Pero en el sector privado, mi primer trabajo fue resolver un conflicto familiar. Me llamaron para resolver un conflicto familiar muy grande, muy grande. Y la persona que me llamó me dijo, mira, hemos tenido este tremendo tema en mi familia y yo sé que tú vas a maximizar mi interés, pero que no vas a atropellar el interés de mi familia. Porque hoy día estamos peleados, pero no quiero que estemos peleados siempre. Y cuando termines de resolver este conflicto, ya voy a poder estar liberado, voy a armar mi holding y quiero que te hagas cargo de la holding. Se suponía que iba a durar 1 año, en 3 meses se resolvió, asumí la gerencia general de la holding en abril, y me acuerdo que lo primero que pasó es que me trajeron los estados financieros. Yo no tenía idea cómo leer un estado financiero, había llevado contabilidad en derecho, y sí, sabía de números, le entraba a los números, pero... Y me acuerdo que Fernando Núñez de EY, el otro día le decía eso, te recuerdo con tanto cariño porque me sacó de la ignorancia, o sea, mi auditor me sacó de la ignorancia, me ayudó a entender, ¿no? Y ahí arranqué en esta holding, que fue un tránsito natural entre mi trabajo público y lo que vendría después de trabajo privado, porque no era una holding inmensa, era una holding que básicamente trataba de imponer el buen gobierno corporativo entre sus distintas unidades de negocio. Eso me metió al mundo de buen gobierno corporativo, homologar prácticas laborales de contratación, de sucesión, de cómo conformábamos el directorio y todo lo demás. Y yo tenía abajo 3 gerentes generales. ¿Qué edad tenías, Leoní? Esto fue en el 2000, yo tenía 34 años. Sí. Qué Pero joven. era una holding muy pequeña. Pero ¿ya? igual, qué joven ya. Pero yo ya había sido jefe de gabinete de 3 primeros ministros. Claro. O sea, a mí me tocó una época en el Perú, que fue la época de Fujimori, donde se hicieron 100 millones de reformas y donde Fujimori no tenía partido político. Entonces yo no era la única, habíamos un montón de chiquillos como yo trabajando en puestos importantes, ¿no? Y bueno, tocó, felizmente, Claro, ¿no? claro. Te subiste. Empezaste arriba, Claro, o sea, el empezaste ascensor te subió al último piso, casi, ¿no? Muy pronto. Y te acostumbra desde muy joven a lidiar pues con ministros, con congresistas, con una naturalidad, ¿no? Entonces a mí el día de hoy Claro. nunca me ha achicado el poder porque nuevamente mi abuelo fue secretario personal del presidente de la República, mi papá estuvo metido en política. Yo, gracias a Dios, tuve este entorno siempre muy, muy grande, digamos, ¿no? Pero sí, entonces, bueno, nada, en la holding estuve, ese era uno de mis trabajos, digamos, corporativizar las empresas, ¿no? Y el otro trabajo era buscar proyectos nuevos. Entonces ganamos una licitación en Bolivia, en la época pre-EVO, vi proyectos, el puerto de Arica en Chile, terminal de carga en El Salvador, con la CEPA, que era quien lo manejaba, carga aérea. Me fui a Maiquetía, en Venezuela, en esa época. ¿Un mundo muy masculino en esa época, Leoní? Siempre he estado en Siempre. entornos en donde, sí. Tengo que decir que cuando yo nací, mi abuelo, que era una persona de una personalidad particular, este abuelo que fue secretario personal del presidente de la República acá en el Perú, que estuvo exiliado 8 años porque después vino un golpe militar y lo votaron, ya tenía 3 nietos, pero no se apellidaban como él, no se apellidaban Roca. Y cuando yo nací, mi abuelo estaba seguro que yo iba a ser hombre. Bueno, básicamente entró en negación y a mí siempre me trató como hombre. Mirá vos. Siempre. Yo los sábados me iba, mi abuelo tenía ganadería, era ganadero, me llevaba al establo, yo iba con él, me hablaba de política, yo era su nieto hombre. Y yo creo que eso también es como que te impregna esta idea como que no pasa nada si estás rodeado de hombres, ¿no? Porque tú eres uno más, un pata, como me decía alguien, tú eres un pata. Sí, nunca me ha asustado que el mundo sea tan masculino, no es que me guste, ¿ya? Pero no me ha asustado. Claro. De estas turbulencias, recordando esta primera asignación que tuviste en esta empresa familiar del gobierno corporativo tan joven, ¿qué aprendiste? ¿Cuál podrías rescatar como un gran aprendizaje de estas turbulencias? Nuevamente, yo siempre he creído que cuando uno analiza las cosas con calma y tiene capacidad de tratar de entender los intereses detrás de las posiciones, uno cuando conversa con la gente lo que se encuentra es con posiciones, pero
si haces el trabajo de tratar de entender por qué está parada la persona donde está parada y qué cosa es lo que realmente le interesa, tienes mucho más capacidad de encontrar una solución, ¿no? En este caso, creo que se resolvió tan rápido, no solamente porque la estrategia legal fue buena y todo lo demás, sino porque logramos darle en el clavo a qué cosa era lo que realmente le interesaba a la otra parte, ¿no? Y nada, se resolvió. Pero, vamos, así empecé, que no fue fácil, ¿no? Y después, cuando asumí la gerencia, por uno de los proyectos que ganamos fue la concesión de los aeropuertos regionales. Heredamos 12, inicialmente eran 11 aeropuertos regionales, que se caían a pedazos. Habían 2 que eran nuevos, que Fujimori había construido, pero el resto eran aeropuertos viejos que se caían a pedazos. Todo el primer año, que no podíamos empezar a construir porque necesitábamos que el Estado nos aprobara expedientes técnicos de ingeniería y toda esta cosa, todas las semanas llegaba alguien a mi oficina, algunos de los ingenieros que trabajaban conmigo o para el supervisor estatal, me decían, Leoní, el techo de Pucallpa está por caerse. La pared del aeropuerto de Trujillo no tiene columnas. O sea, era en qué momento se cae algo, muere gente y yo soy responsable. Y no tengo forma de acelerar la solución, ¿no? Ese trabajo me enseñó a tener más paciencia. Yo tengo poca paciencia, me gusta que las cosas sean ya. Soy bien ejecutiva, así, ejecutiva en el mal sentido, ¿ah? No en el buen sentido de la palabra. Y ese trabajo me enseñó a que las cosas tienen su momento y mientras tanto uno tiene que hacer control de daños, ver cómo hace, pero tienes que saber esperar, ¿no? Y que no siempre es bueno pues empujar las cosas demasiado. Bueno, qué increíble, ¿no? Esto en la turbulencia, la paciencia, ¿no? La calma, observar, analizar, estuviste... Porque no te queda otra. Claro. ¿No? Bueno, pero es el camino, ¿no? Es, si te pones nervioso, Sí. te pones tenso, ansioso, Moriste. es peor. Ahí ya tenía 40 años y estuve 4 años hasta que se vendió la empresa, me quedé un tiempo con los nuevos accionistas, 11 meses, y de ahí pasé a trabajar seguros. Nada que ver. Mirá. Nada que ver. Clínicas, seguros, aeropuertos. De seguro ¿no? me fui a la clínica. Mirá. En la clínica estuve poco tiempo. Bueno, en seguros, yo te diría que ese viaje fue un viaje con las turbulencias típicas que tiene cualquier empresa, muy transaccional y con 1 millón y tantos de clientes. Entonces, sí. Pero básicamente fue un viaje tranquilo, digamos, ¿no? De crecimiento, mucho crecimiento, muy buenos jefes. Los 2 gerentes generales que tuve, muy buenos. Yo era vicepresidenta ejecutiva. Y de ahí hubo un periodo muy difícil porque el gerente general, que era mi jefe, tuvo un cáncer terminal muy difícil. Y tú comprenderás que trabajar con una persona que está con un cáncer terminal es difícil porque naturalmente la persona no es la persona con la que has trabajado, no es la persona que conoces siempre, es una persona que tiene urgencias, necesidad de sentido de trascendencia, que entra en negación de ciertas cosas, se vuelve impulsiva a veces. Y él me pidió que fuera a la clínica, a gerenciar la clínica, y yo siempre he dicho que es el trabajo que más me ha gustado en la vida. Me encantó, pero duré 9 meses y renuncié porque entró en crisis mi familia y en ese momento tuve que decidir, ¿no? Y fue difícil dejar algo que te gusta tanto. Yo decía, yo trabajo acá, es como trabajar en Disney, es maravilloso, ¿no? Con gente fantástica, toda fantástica. Pero claro, eran casi 4.000 personas, 1.400 Claro. médicos, 1.200 enfermeras, una operación compleja. Y ahí me tocaron todas las turbulencias habidas y por haber. O sea, yo llegué y al mes tuve que cerrar nuestra operación más rentable porque encontré unos estudios de ingeniería que decían que la infraestructura estaba con riesgo de colapso, tomar la decisión de hacer un write-off de varios decenas de millones de dólares y cerrar una operación hiper rentable, Wow. despedir 300 y tantas personas en un día, ¿no? Fue bien duro, eso entre varias cosas, ¿no? Y la salud es un bien tan preciado para el ser humano, ser responsable de la salud de las personas te da una dosis adicional de responsabilidad, ¿no? Entonces fue un trabajo muy lindo, muy retador, aprendí un montón, y de ahí, cuando lo dejé, me fui a trabajar a un gremio, o sea, nada que ver, pero sí fue un aterrizaje rarísimo, que me permitió sobre la base del trabajo del gremio empezar a construir esta nueva línea de trabajo que es estar en directorios y ser
tanto directora independiente como directora designada por el controlador, pero que igual eres más independiente Claro. que un director, digamos, ejecutivo, ¿no? Que es parte del staff ejecutivo de una empresa. O sea que nada, ahí es donde estoy ahora. Leonie, en todo este viaje, hoy sos una líder, una referente, sos mentora, ¿no? Hoy mentoreás, coachás, acompañás a líderes en su crecimiento y en su evolución. ¿Quién fue ese mentor, ese referente que te apreció profundamente y dejó una huella en quien sos hoy como líder? Mira, como te decía, yo he tenido la suerte de tener excelentes jefes, líderes, llámalo como quieras. A mí sí. la palabra jefe no me asusta. Sí, no. De hecho, hay un montón de gente que me dice jefa, ¿ya? Y me encanta que me digan jefa porque es cariño, ¿no? Alguien con quien no trabajas hace 10, 15 años que te siga diciendo jefe, es como bien lindo. Pero quizás el que apostó por mí fue el que me contrató en esta holding, ¿no? Yo venía saliendo de ser presidenta del regulador de infraestructura de transporte, era amigo mío de cuando éramos chicos, no lo había visto en 20 años, y me fue a buscar por un tema que tenía él con sus facilities de carga acá en el Perú, de carga aérea, me fue a buscar al regulador. Y le dije, mira, no puedo hacer nada por ti porque me estoy yendo en una semana, ¿no? Y yo venía a hacer pues una carrera pública, y no tenía idea, sabía que me iba el 13 de enero, porque se acababa mi mandato, no tenía idea qué iba a hacer con mi vida, ninguna idea. Tenía 3 hijos, no tenía idea. Porque nuevamente no me asusta esto, la incertidumbre no me asusta, ¿ya? Y me fue a buscar y le dije, no puedo hacer nada por ti, salvo ponerte en contacto con la gerente legal, miren con ella si hay algún curso de solución o no lo hay. Bueno, salí el 13, el 14 me llamó, el 15 me contrató. Y empecé en este viaje en el que, honestamente te digo, yo no sabía leer estados financieros. ¿Fue tu primera ¿no? experiencia privada? Y cuando ganamos la licitación de los aeropuertos, yo me traje un gerente general del extranjero, un peruano que estaba afincado fuera, y él al mes y medio me dijo, no me gusta su estilo de trabajo, en fin, era el dueño mayoritario de la empresa, no había mucho que decir. Me dijo, necesito que lo cambies. Entonces tuve que cambiar a una persona que acababa de traer del extranjero, evidentemente indemnizarla correctamente, y mientras buscaba gerente general, me quedé a cargo de la gerencia general de la holding y de la operación de aeropuertos. Y todos los días él me decía, pero toma la gerencia general de los aeropuertos. Y yo le decía, no puedo. O sea, una cosa es ser gerente general pues de una holding, que yo tengo gerentes generales que lidian con los bancos, con la vida real, y otra cosa es ser gerente general de la vida real. Bueno, 5 meses después de haberme insistido muchísimo en el camino, me dijo, bueno, ya tienes la evidencia que puedes, ¿no? O sea, tómalo. Y le dije, ya, ok, pero dejo la otra, porque tenía las dos, ¿no? Y ahí sí, fíjate que no tomé el tren sola, pero tuve a alguien que me empujó y le estoy eternamente agradecida por eso, porque confió muchísimo en mí, a pesar de ser una persona muy controladora, ¿no? Y hicimos un trabajo estupendo durante, 9 años que trabajé con él, ¿no? Sí. Entre la holding y después ¿Fue tu primera experiencia como gerenta general? De la holding primero con él y después. Wow. Ahora, es interesante también porque estando en la holding, yo era directora de la empresa en Honduras, por ejemplo, ¿no? Era directora de la empresa en Bolivia cuando armamos la operación en Bolivia. Entonces, mi mundo de los directorios empezó siendo directora ejecutiva de estas empresas que no eran tan grandes. Después, cuando entré a la compañía de seguros, yo era directora de la clínica, de la que terminé siendo gerente general, y era directora de lo que ustedes le llaman ISAPRE y nosotros le llamamos EPS. También como directora, parte del C-Suite, ¿no? Entonces, el mundo de los directorios no me era un mundo ajeno. Ya había estado ahí en otra calidad, ¿no? Steve Jobs decía en esta conferencia que da, ¿no? En Stanford, creo que tienes que connect the dots, ¿no? Juntar los puntos. Y es curioso porque mi primer trabajo fue corrigiendo libros en una ONG, ¿ya? Como soy muy lectora, me ponía las publicaciones y los libros de esta como ONG. Editora. Pero re junior, ¿no? O sea, y me iba a la imprenta y miraba la impresión y qué sé yo. Wow. Cuando entré al sector público, años después, me llaman
yo acababa de dejar el Instituto de Libertad y Democracia, nuevamente no tenía idea de dónde iba. Me fui porque ya había cumplido mi ciclo. Y a los 3 días me llaman y me dicen, Leonie, el primer ministro tiene que presentarse ante el Congreso a dar su discurso y no tenemos nadie que lo escriba. Necesitamos a alguien que pueda juntar todos los documentos de todos los ministerios y escribir algo decente. Unir los puntos. Y así fue que entré a trabajar al Estado. O sea, nuevamente, tú dirías, ¿para qué te puede haber servido haber trabajado de correctora de libros? Bueno, me sirvió para escribir el discurso del primer ministro. Wow. Escribí un discurso que no estaba mal, de hecho lo usó, con correcciones de él, por supuesto. Y es como cada cosa que uno hace que piensa, esto no sirve para nada, ¿no? Es un encargo extra, que lata. Después te termina sirviendo, porque en todo aprendes, ¿no? Bueno, pero este lado estudioso tuyo, ¿no? De investigar, sí. Te acompaña desde que partiste chica. Ese verano, si se quiere, siendo inquieta y decir, quiero ir a hacer la práctica. Sí, pero ahí... siempre fui muy inquieta. En mi familia siempre fue muy cotizado hablar idiomas. Tengo 2 tíos embajadores, mi abuelo estudió en Oxford. Me explico, o sea, yo por los 2 lados, mi abuelo era neurólogo. Entonces tengo una familia donde toda esta parte de estudiar, de leer, de hablar idiomas, mi abuela hasta el fin de su vida iba al Consejo Británico y sacaba libros para leer con mi abuelo, ¿no? Y leían en inglés y hablaban francés. Entonces, no es algo que es mérito mío, claro. Crecí en un ambiente muy rico, muy fértil, ¿no? Mi mamá fue una de las pocas mujeres que empezó a estudiar medicina en Cayetano Heredia, en el Perú. Después lo dejó porque se casó. Y después se metió a la universidad un ciclo después que yo, y estudió lingüística. Y después, cuando trabajaba con las presas, enseñándoles inglés, decidió que no las asesoraba suficientemente bien. Y hace 4 o 5 años terminó una maestría en consejería. Entonces, no soy yo tengo, me explico, no es que yo soy especial. Bueno, pero tomaste, ¿no? ese camino. Pero tengo un legado que es muy rico, ¿no? Pero lo tomaste. Sí, sí. Podrías no haberlo tomado. Sí, hubiera sido un poco apestada en la familia, pero... Claro. Mirá vos. Y me tocaba porque soy la mayor, entonces te miran más, ¿no? Sí, mis hermanos son más relajados en eso. Como dijiste. Sí. Son 4, 5 son, me dijiste. Y todos distintos. Y todos distintos. Sí. Vos tomaste el camino, qué interesante esto de unir los puntos, ¿no? Y sí. Para unir los puntos hay que tener esta mirada integral de primero saber dónde están los puntos, ¿no? Y después ver cómo lo vas uniendo. Es curioso porque normalmente no los unes, sino que cuando miras para atrás te das cuenta que intuitivamente lo hiciste, ¿no? No es que en ese momento dices, esto con esto y voy para allá. Es que intuitivamente vas para allá. Tenés el training. Claro, vas para allá y de repente te das la vuelta y dices, uy, sí, pues había un camino. Es como, te escucho esto que hablan del estado de flow, ¿no? De fluye. Te escucho y es como que me imagino que... Mira, yo llegué a la clínica, y, yo matricialmente desde la compañía de seguros, que era la propietaria de la clínica, veía temas de la clínica, no me era una operación ajena, ¿ya? Okay. Pero llegué y de repente empecé a encontrar una cantidad de similitudes con la operación de los aeropuertos. Wow. El cliente de una clínica, el paciente, no quiere estar en la clínica. El pasajero no quiere estar en un aeropuerto. Eso significa que tus flujos, tus procesos tienen que ser lo más flow posible. Que entre rápido, se vaya rápido, que no haya fricción, que no haya nada, ¿ya? Los colores, por lo tanto, la forma en donde tienes los baños, todo eso tienes que pensarlo en términos de un señor que está ahí o una señora y no quiere estar ahí. Después tienes grupos de interés súper complejos. Claro. En el caso de los aeropuertos tienes a los pilotos, las fly hosts, los médicos, las enfermeras. Y los riesgos son inmensos. En un aeropuerto tienes riesgos súper grandes. Claro. En una clínica se te puede morir gente si no tienes tus procesos bien aceitados. Y resulta ser pues que no son tan distintos, ¿no? Entonces empiezas a encontrar en la vida, pero claro, esto es una vez que pasó, lo miras para atrás y dices, uy, se parecen, ¿no? Qué interesante esto que estás contando, ¿eh? Nunca me hubiese imaginado, si me preguntabas qué tienen en común un aeropuerto y una clínica, te hubiese dicho, no lo sé. Mira, nosotros en los aeropuertos, una de las cosas que hicimos, cuando hicimos los counters de los aeropuertos, convocamos a la gente que usaba los counters. Hicimos design thinking para que les sirvieran, no hacer unos counters como se le ocurría a nuestro arquitecto, sino que fuera funcional para los usuarios, ¿no? De los counters, de las líneas aéreas. En la clínica yo empecé a hacer algo que se había dejado de hacer, que era reunirme como gerenta. Las clínicas acá, no todas, pero algunas de ellas, muchas de ellas, sobre todo las privadas que tienen redes,
tienen como cabeza a un gerente general y no al director médico. ¿Ya? Okay. Yo tenía un director médico con muchísima autoridad, sí, ahí, al que yo designé, pero yo me encargaba de la gerencia general. Y tienes que reconocer que tú no sabes de medicina, ¿no? Entonces empecé a reunirme mucho con el cuerpo médico para definir todo, desde cómo íbamos a contratar, cómo íbamos a ascender, cómo íbamos a dar privilegios, cómo íbamos a manejar el tema de los comités farmacológicos, los distintos comités que hay en la clínica, ¿no? Y nuevamente es este tema de escuchar, ¿no?, a este stakeholder que no es irrelevante, sino que reconoces que es fundamental para que tu operación funcione bien, ¿no? Entonces, sí, empiezan a haber como coincidencias en las distintas industrias. Leonie, ¿cuál ha sido el mayor reconocimiento en tu carrera? Me imagino que hemos visto que has tenido muchos reconocimientos, pero si tuvieras que decir vos para tu carrera profesional, personal, mira, reconocimiento. A mí la verdad no me mueven mucho los reconocimientos. Yo diría que mi mayor reconocimiento es cuando mi hijo mayor, que vive y trabaja en Londres, cada vez que tiene una duda laboral me llama, ¿no? Okay. Cuando yo me siento su mentora, ¿no? O tengo una hija que es psicóloga, entonces a ella no la puedo asesorar mucho. Cada vez que ha buscado asesoría en mí le digo, no tengo idea. De esto sí no tengo idea. El tercero, que es Computer Scientist, también, y me encanta porque cuando habla con sus amigos le dice, mi mamá es un shark, le dice, es un tiburón, la hace súper, es una campeona y además ha sido tan buena mamá. Yo creo que mi principal reconocimiento es ver el respeto que me tienen mis hijos. Qué lindo. De reconocer, hoy día que están más grandes lo reconocen, ha habido por supuesto momentos difíciles para ellos con esta mamá que hacía tantas cosas, pero hoy día en todas las conversaciones que tengo con ellos hay esta cosa de reconocer que sí yo trabajé, pero que sobre todo fui mamá. Y cuando uno va trabajando y criando hijos, tiene la duda de si a los chicos les va a quedar más la idea de que fuiste profesional que mamá. Mis hijos reconocen que yo fui más mamá que profesional. Y eso es un regalo que tengo, ¿no? Es un regalo, porque no en la vida todo lo que hace se reconoce. ¿Ya? Lindo, Y sí fue un gran esfuerzo. Yo siempre cuento que durante, no sé, probablemente 20 años, yo nunca tuve tiempo de ir a la peluquería, me cortaba las uñas con tijerita porque no había tiempo de hacerse una manicure, una pedicure. Esas cosas típicas de mujeres, bueno, no existían en mi vida. He sacrificado mucho mis amistades porque no había tiempo para los grupos de mamás del colegio. Iba a todas las reuniones obligatorias del colegio, a todas he ido. He recogido y llevado a mis hijos como loca, a todo, cumpleaños, esto. Pero entraba, dejaba el regalo, salía, después llegaba, los recogía. Siempre estaba como podía, ¿no? Y sí ha sido agotador, obvio que ha sido agotador, pero increíblemente ese esfuerzo que uno no sabe, no lo hace nuevamente intuitivamente, claro. Hoy día lo veo reconocido en ellos y la verdad que es un regalo, ¿no? No sabes el resultado que va a tener, ¿no? Pero, sí. Pero qué lindo. Sí. Qué lindo escucharte y a la gente que nos está escuchando y que está viendo hoy un mundo donde tal vez el esfuerzo, el sacrificio se perdió, ¿no? Un poco lo que vemos, en algunos casos sí, en algunos no, pero decías esto, Pablo, me cortaba las uñas con tijera, no tenía tiempo para esto. Para las amigas. No se puede todo. No, definitivamente no se puede. Y eso es una cosa, por eso es que yo mentoreo mujeres entre 30 y 42, 43 no más. Porque es la etapa en la cual viene el ramp-up profesional, claro, y coincide con la etapa de la maternidad. Claro. Y una de las cosas que nadie te dice es que el equilibrio no es una foto, es una película, ¿no? Y sí van a haber meses, eventualmente años, en que vas a estar sumergido en el trabajo, pero tienes que ser consciente que tu siguiente ciclo eventualmente te va a tocar estar un poquito más en casa. Yo he tenido momentos en los cuales he tenido trabajos que hacía desde casa. Yo he sido una de las pocas mujeres que hacía home office durante mucho tiempo. Cuando era presidenta reguladora, a las 2 de la tarde yo me iba a mi casa porque tenía 3 niños, ¿no? Y nuevamente esto ha sido por intuición, no ha sido por diseño, claro, no lo planifiqué. Pero equilibrio, ¿no? La palabra lo dice, ¿no? El equilibrio, no es, pero es, película, es algo estático. Es película. Claro, no es que en cada momento de tu claro, día tienes esta cosa que dicen 8-8-8, ¿no? 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para hacer lo que quieres. De esas 8 horas para hacer lo que quieres, 3 te la pasas en el automóvil dando vueltas, claro, ¿no? O perdiendo el tiempo. Y además hay que perder el tiempo de vez en cuando, ¿no? Y de esas 8 necesitas 1 hora y media para hacer deporte y no sé, y nunca son 8 de trabajo. Siempre termina siendo
que lees un poquito en la noche, cosas de la chamba, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, en el balance, sí creo que mirando hacia atrás he tenido bastante equilibrada mi vida y hoy día estoy en otra etapa. Hoy día ya no tengo niños en casa, entonces, y trabajo menos. Siempre digo que tengo menos trabajo, pero tengo más trabajos, porque trabajo en varias cosas. Y ese tiempo libre lo dedico ahora a otras cosas, desde no hacer nada, que es algo que me ha costado aprender a hacer, ¿no? Ir a la peluquería. Ir a la peluquería, me he reencontrado con mis amigas. Estás muy, ¿no? muy guapa. Se agradece. Me he reencontrado con mis amigas de toda la vida, que bueno, siempre estuvieron ahí, pero, en fin, con mis amigas del colegio, mis amigas de la universidad, tengo como un montón de grupos. Las mujeres tenemos grupos de amigas, pues, ¿no? Que son muy ricos. Es una buena etapa y qué viene después no lo sé todavía, ¿no? Se está tejiendo. Leonie, imagínate, debes tener muchas millas acumuladas, me imagino, con todos los viajes que tenés, pero es una pregunta simbólica, ¿no? Imagínate por un momento que tenés todas las millas del mundo a tu disposición. Tienes todas las millas. ¿Por qué las cambiarías? ¿Por qué canjearías? Mira, he estado pensando, pero no sé en qué momento voy a poder hacerlo, irme un año a Alemania a retomarme alemán, ¿no? A meterme a clases de idiomas, viajar un poco por Alemania. Yo estudié en el colegio alemán. Es una cultura que además tengo bien impregnada en mi manera de trabajar. Soy muy ordenada, metódica, muy alemana, ¿no? Puntualísima. 12 años en colegio alemán de monjas, no te dejan incólume, te dejan marcado. Y cuando voy a un idioma, a un país, me gusta saber hablar el idioma. Hace 3, 4 años estuve en Viena y pude hablar el alemán porque todavía lo tengo, pero la verdad es que me sentí tampoco, no sé, fluida en el idioma. En algún momento voy a ver, de repente, en una cosa tan radical como irme un año, pero irme 3, 4 meses, meterme en una escuela de idiomas y no hacer nada más que aprender. Pero estudiar. Alemán. Estudiar. Vuelve al estudio, presente siempre en tu vida. Sí, siempre estoy estudiando, me gusta. Me gusta sentir que mi cerebro trabaja, ¿no? Ahora mi hija está estudiando en Milán y estoy tratando de aprender el italiano, entonces tengo unos cursos de italiano que son del año del Rey Pepino en DVDs. Entonces, en CDs, pues, claro, ¿no? Claro. Y mi carro todavía tiene CD. Entonces cada vez que voy en el carro ya no estoy escuchando música, estoy escuchando italiano, estoy tratando de aprender el italiano, ¿no? Porque siempre estoy así, buscando cosas para aprender, ¿no? ¿Qué tiempo le dedicas a aprender, a estudiar? Si tuvieras que decir, porque todo el tiempo estoy aprendiendo. ¿Estás todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Además, voy encadenando, ¿no? ¿Siempre fue, Leonie, así? Siempre. Yo a los 11 años gané un concurso en televisión, estos de preguntas y respuestas sobre Cristóbal Colón. Gané un mundo de plata para ese momento. Mucha plata gané. Pero no solamente gané mucha plata, sino que a toda mi promoción del colegio les regalaron blue jeans, zapatillas. Sí, miles de cosas. Salí en la tele todos los jueves, durante varias semanas. Era una época en que además en el Perú había poco acceso a bibliografía, ¿no? Y tú no tenías idea qué te iban a preguntar. Yo concursé sobre Cristóbal Colón. Habían creo que 3 libros en la librería del Perú, que quedaba acá en Miguel Dazo, Castro Soto se llamaba. Pero mi abuela tenía esta amiga que tenía una biblioteca fantástica. Y en la biblioteca de esta señora, que era de su marido, que estaba fallecido, había un montón de libros sobre Cristóbal Colón, pero estaban en italiano. Y yo leía en italiano a los 11 años. ¡Wow! Sí. Y tenía una memoria prodigiosa que hoy día obviamente ya no tengo, ¿no? Sí, siempre me gustó mucho estudiar, siempre. Hablaste un poco recién la pregunta de canjear las millas, hablaste un poco, nos diste luces de tu próximo destino, ¿no? Si tuvieras que elegir o decidir o compartir, ¿cuáles los horizontes? ¿A dónde te van a llevar? ¿Qué se viene para...? No tengo idea y no quiero saber, ¿sabes? Estoy bien como estoy ahora y sé que las cosas van a cambiar. Siempre he dicho que yo empecé mi vida profesional en el sector público y creo que va a terminar ahí. Es difícil en el momento político que está pasando por el Perú atraer a alguien como yo, digamos. Pero sí creo que cuando termine este ciclo profesional privado, eventualmente sí voy a aceptar un ministerio o algo así. No un puesto político de candidatear, no es algo que tengo a la vista, pero creo que me toca regresar un poquito al país todo lo que me ha dado, ¿no? Gestión. Sí, un ministerio. En algún momento cuando dejé la clínica, fíjate qué curioso, pensé estudiar enfermería. Para aprender un poco
para ser jefa de enfermería, porque me di Wow. cuenta de lo importante que eran las enfermeras en una clínica. Pero no para ser jefe de enfermería de ganar un montón de dinero en una clínica, No. sino para hacerlo desde el Estado, en un hospital grandote, ¿no? En el Rebagliati, en fin. Yo he sido miembro del directorio del Hospital Rebagliati, que es el principal hospital de este país, público, de la Seguridad Social, 4 años. Me gusta mucho el tema de salud. Pero después dije, no, en realidad me voy a pasar 3 años estudiando cosas poniendo inyecciones y haciendo cosas que nada que ver. Pero a lo que voy es que sí hay una vena mía de servicio público que todavía no tengo claridad de cómo canalizarla de una manera que valga la pena, digamos, porque tampoco me voy a meter al Estado a ser bombardeado en un Estado como el que tenemos ahorita. Eso es algo que no voy a hacer. Pero si se da la oportunidad en el futuro, sí me gustaría poder regresar, ¿no? Y que termine donde empieza. Qué lindo, estaba pensando en empezó. eso, en tu abuelo, en tu papá, ¿no? Volver Sí. a ese origen Sí. que tanto... O sea, todo lo que tengo ahora enseñó. viene de ahí, Claro, viene de ahí. ¿no? Y creo que he acumulado más de lo que me dio el Estado. Ah, qué lindo. Y me toca como regresar un poco. Y de repente no es el Estado, de repente es alguna iniciativa o alguna Claro, ONG claro, grande que claro. tenga relevancia, pero sí algo más público, y no para ahora, ¿eh? Yo te diría que en un escenario de 7, 8 años. Qué linda manera de terminar este viaje, ¿no? Con inspiración, con propósito, con devolver la mano, qué lindo. Es que siempre hay que devolver la Qué mano. lindo. Pero no solamente devolver, hay que dar la mano sin esperar devolver. Y siempre te regresa bonito. Qué lindo. Te quiero hacer ahora, como el viaje termina acá, ¿no? Con este nuevo destino. Y ahora está la sección que es cross-check y reportar, ¿no? Aterrizamos, que tiene que ver más con tu experiencia, ya en lo concreto, como líder. ¿Qué tiene que tener alguien para estar en tu equipo? ¿No? Ser guerrero. Ser guerrero. Me gusta la gente que la pelea, guerrera. Que no sea milana, que... Ir a todas. Ir a todas, ¿no? Yo tenía una chica con la que trabajé en la oficina del primer ministro. Yo le decía, yo te mando a ti a cortarle la cabeza al Papa y tú apareces con una bandeja con la cabeza sangrante. Era todoterreno, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí me han ayudado mucho en mi carrera profesional también ha sido eso, saber que cuando me pides algo lo voy a hacer. Y que si no lo puedo hacer, te voy a decir de frente, no se puede. No se puede. Pero voy a Listo. tratar de encontrar la manera, obviamente dentro de los límites de la honestidad, de la integridad, ¿no? Todo tiene su tablero de juego. Pero creo que cuando fuerzas a las personas con objetivos ambiciosos, despiertas en ellas una capacidad de innovación increíble, ¿no? Cuando pones estos presupuestos imposibles, no sé qué, las personas empiezan y le das espacio, ¿no? Para pensar, para proponer cosas. Suceden cosas mágicas, ¿no? Aparecen nuevos negocios, aparecen cosas, nuevos clientes, nuevos productos. ¿Y te tocó, Leoní, tener que enfrentar a los jefes? Porque Yo- un guerrero enfrenta, ¿no? También es como... Sí, me han enfrentado también, me ha tocado las dos cosas, ¿no? En general, las veces que he tenido... A ver, soy bastante conciliadora, ¿no? Soy bien de hablar claro las cosas, ponerlas por delante, pero al mismo tiempo no me gusta el conflicto. Y si en las conversaciones noto que no hay espacio para solucionarlo, prefiero irme. Prefiero irme. Entonces, en más de una oportunidad me he ido porque no encontraba ese espacio, lo que no significa que no hayamos tenido conversaciones difíciles en el camino y las voy toreando, digamos, ¿no? Pero si veo que no hay escucha, que hay como mucha firmeza en las posiciones, que no hay forma de entrar a lo que hay detrás de las posiciones, los Claro. intereses que te comentaba, no me gusta desgastar energía por las puras tampoco, ¿no? Y prefiero probar otra cosa, ¿no? Irme a un sitio donde las flores crezcan más bonitas, ¿no? Y lo hago sin miedo, además, porque así como entro sin miedo, me voy sin miedo. Lo dijiste, ¿no? Sí. También cuando hablabas de entro por el líder y me voy. Y siempre dice que las personas renuncian a sus trabajos no por la empresa, sino por sus líderes, ¿no? Y es cierto. Y Leoní, ¿qué no está permitido en tu tripulación de vuelo, en tu equipo? Los sinvergüenzas. Y para mí la integridad es una cosa que nuevamente es 360, ¿no? No es solamente no corromper, no robar, es que si te comprometes a algo lo haces, que llegas puntual a tus reuniones, que si le ofreces a algún cliente entregas lo que has ofrecido, en el tiempo que has ofrecido y con la calidad que has ofrecido. Para mí esa gente que te dice sí, y después es sí menos un poquito, o es sí pero en otro día, mi tolerancia a eso es cero. A mí me toca también liderar y te escucho y es una entrevista que estoy grabándome mental, por suerte está grabada. Es increíble
lo valiosa que es para los que estamos liderando, ¿no? Ojalá. ¿Y cómo haces cuando, me estoy saliendo del script, cómo haces cuando, porque dijiste, Pablo, esto no lo permito, pero cuando no pasa eso? No, es que la haces? falta de integridad no es negociable. No, me refiero a esto del compromiso. No, dejemos la integridad de costado. Ese sobrecompromiso a sí, y después el delivery no está a la altura de lo que uno espera. Es que ¿Cómo hacemos? normalmente las personas que no son comprometidas, yo sí creo que eso no se arregla, ¿sabes? Les doy varias oportunidades, evidentemente. 1, 2. La segunda. O sea, en verdad no me cuesta desvincular a una persona que no rinde. Porque nuevamente, las personas en una organización son fundamentales, pero no te puedes olvidar nunca que tu principal stakeholder es tu cliente. Ese es el que te está dando de comer, a ti y a la persona que no está cumpliendo. Y eso es una gran discusión en el Estado, ¿no? En el peruano y en todas partes del mundo. Se habla de miles de que el funcionario público hay que subirle el sueldo, que hay que y de repente ves las planillas estatales que crecen y lo que va directamente al ciudadano, que además es el que debe ser servido, es una prioridad 25.000. ¿No? Y creo que en las empresas a veces hacemos mucho énfasis en nuestra gente y nos olvidamos que primero está el cliente. Primero está el cliente, porque él es el que nos da de comer, ¿no? Él es el que... Entonces, no tengo tolerancia con este tipo de cosas. Y es una de las cosas que más busco cuando contrato, ¿no? Bueno, el guerrero aparece. El guerrero, sí. Siempre tienes que tener al cumplidor básico, ¿no? En una organización todos no pueden ser pues los overachievers, no. Siempre tienes que el tener... 80-20, ¿no? El 80-20. Tienes que tener a 20 loquitos que son los que la pelean, los que no sé qué, los que te traen las ideas, los que jalan, ¿no? Pero tienes que tener, ¿no?, los vagones que son los que te hacen el negocio todos los días, ¿no? Los que entregan, no sé qué, hablan con el cliente. Pero ese 20%, con los otros puedo tener más tolerancia, digamos, evidentemente. Mirá. Pero con ese 20%, que son la locomotora del negocio. Y otra cosa que yo no hago es, nunca he llegado a un sitio y he cambiado a todo el mundo para traer a mi gente. A mí me gusta trabajar con la gente que encuentro, ¿ya? Es una cosa que tengo por filosofía, ¿no? Entonces, los primeros 3 meses, básicamente me dedico a conocer hasta el color de los clavos de los que cuelgan los cuadros de donde estoy. Conozco todo, pregunto todo, camino todo, subo, bajo, me reúno con la gente, con los pacientes, con los clientes. Y, por supuesto, esto obligo a mi equipo a hacerlo conmigo, ¿no? A acompañarme. Y ahí me hago un diagnóstico. Y ahí empiezo a hacer cambios. Si los tengo que hacer. Si no los tengo que hacer, sigo con la misma gente. Eventualmente los roto, los cambio de posiciones. Y la verdad es que siempre he tenido muy buenos equipos y no he tenido que despedir mucha gente. ¿Y te ha pasado que he tenido que sacar gente? ¿Haber tomado alguna mala decisión así ¿En contratar? Sí. No, yo creo mucho en ese dicho de demórate en contratar, apúrate en despedir, ¿no? Okay. Y prefiero entre el equipo subsidiar los huecos que genera no tener una plaza cubierta y tomarme el proceso de contratación con calma. Pero si alguien no funciona y se dan oportunidades y el equipo apoya y todo el mundo está tratando de empujar a esa persona y la persona sigue sin ser fit, ¿no? Vamos, tiene que salir, ¿no? Evidentemente la salida tiene que ser amable, sí, claro, ¿no? Justa, tiene que haber un reconocimiento del rol que sí cumplió, ¿no? Bueno, nada, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y para cerrar este checklist, vuelvo a repetir, ¿no? Estos son puras perlitas de aprendizaje para poder implementar. ¿Qué le dirías a alguien que está por conformar su primera tripulación, por tener su primera gerencia, su primer equipo? ¿Qué recomendación le darías? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que si es una empresa nueva, es distinto que si llegas a una posición en una empresa que ya existe, ¿no? Si es una empresa nueva, estás armando tu emprendimiento o lo que fuera, para mí hay varias cosas que son importantes. Tener la claridad del 80-20. Siempre va a haber los que son tus disruptores, que eventualmente son mejores que tú, ¿no? Que ojalá sean mejores que tú. El tema de diversidad también es importante, no solamente de género, sino también de edades. A mí me choca mucho cuando encuentras en una mesa directiva que todos son de la misma universidad. Y es como, qué aburrido, ¿no? O sea, nuestros clientes no son así, ¿no? Que sean diversos. Y a la piscina, tienes que arriesgarte, ¿no? Para mí, como te digo, el tema de integridad incluye compromiso, honestidad, incluye muchas cosas. Entonces, ese es el vector que cruza mis contrataciones. No me súper sorprenden los MBAs, los doctorados, que lee esto.
¿no? Me gusta la gente que además es como multitasking, ¿no? Como que ha estado en recursos humanos, pero después estuvo en finanzas. Ese tipo de currículum me gusta, porque digo, este tío le entra todo, Claro. ¿no? Y me va a poder suceder, ¿no? Mirá. Siempre estoy pensando que sí me puede suceder. Si es una empresa ya constituida y te toca tomar el cargo, nuevamente, mi primera recomendación es no pases por encima de lo que ya encontraste, porque eso da una pésima señal a toda la organización. Estos gerentes que entran y traen a todos sus amigos y votan a todos los viejos, y los viejos traen conocimiento de cómo se hacen bien las cosas y cómo se hacen mal las cosas también, de las historias de cosas que han pasado y de mil otras cosas. Más allá de la señal a toda la plana laboral, digamos, ¿no? De este tío llegó con todo su club, ¿no? O esta tía llegó con todo su club. Pero sí hay que darse el tiempo para conocer bien el negocio con tu equipo, con tus clientes, no solamente con tu equipo, porque eso es sesgado, sino también con tus clientes. Y después tomar decisiones y tratar de preservar lo que puedas del pasado, que sea bueno, que te funcione, y hacer los cambios que tengas que hacer, pues, ¿no? Pero sí, diverso. Y tiene que ser un equipo de gente que se entretenga trabajando. Yo siempre me he entretenido mucho en mi trabajo. O sea, mis comités de dirección siempre han sido entretenidos. Han sido espacios donde más allá de trabajar la pasamos bien, ¿no? Y pasa uno tanto tiempo en el trabajo que esta cosa de tener un grupo de amigos trabajando, que nos sacamos el ancho en el día a día, pero que nos respetamos, que somos amigos, ¿no? Yo hasta el día de hoy tengo un grupo que se llama El Equipazo Rafael, que es el grupo directivo, uno de los grupos, porque hubo cambios que tuvimos en RIMAC, en la compañía de seguros, ¿no? Wow. Y es muy lindo, y hasta el día de hoy uno de mis asociados en Afin fue mi CFO en aeropuertos y ahora es el CEO de aeropuertos, ¿no? Entonces, esta cosa de trabajar con gente a la que respetas, valoras, es como algo que vas a llevar el resto de tu vida. Es gente a la que vas a seguir viendo. El otro día llamé al ex CFO de la compañía de seguros, que es amigo mío y que está en este grupo del equipazo de Rafael, que Rafael era el CEO, para que me ayude. Él está ahora de director, de gerente de Wealth Management en Credit Corp. Entonces lo llamé y le dije, necesito que me ayudes a ordenar mi plata, ¿no? Nos tomamos un café, me ayudó, ¿no? Entonces, las relaciones laborales no son relaciones que deben durar lo que dura tu puesto. Son relaciones que te van a durar toda la vida si el equipo con el que trabajas es un equipo que tiene una relación más allá de lo profesional, tiene una relación humana, ¿no? Y yo he tenido el privilegio de tener eso muchas veces en mi vida profesional. Entonces tengo un montón de lindos amigos, ¿no?, a los que atesoro. Leonie, muchas gracias. Nos diste una entrevista preciosa, muy valiosa en todo lo que hemos conversado. Me llevo estos aprendizajes de la importancia del estudio como transversal en tu carrera profesional, tanto en lo público, en lo privado, que en tus comienzos. Me llevo muy presente como un desafío para mí, ¿no? De poner el estudio un poco más presente que el importante. Pero ojo que no es solamente estudiar negocios. No. Es leer, Está claro. arte, Está claro. qué sé yo. Que la curiosidad Sí. esté presente en mi día a día. También me llevo esto de investigar de la misma manera al equipo, cuando uno toma un nuevo rol, investigar, estudiar quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen. Me llevo esto también muy valioso en las turbulencias, la calma. Estudiar el contexto, estudiar ¿Sabes lo que yo hago en sucede. las crisis? Leo La Guerra y la Paz. La he leído varias veces por eso, porque los rusos tienen esta idea fatalista. Entonces, te aporta calma. Es como, no importa qué hagas, Napoleón te va a invadir igual. No es mi actitud, porque Claro. soy más proactiva, pero me da una cierta dosis de confianza en el destino también, ¿no? Bueno, tener la calma en la tormenta, ¿no? Porque si no, muy inspirador, muy Qué inspirador. bueno. Así que, bueno, por algo tantas empresas internacionales te solicitan, requieren de tu apoyo, de tu mentoría, tu experiencia en gobierno corporativo, no solamente porque tenés años de experiencia, sino también por tu calidad humana y por tu experiencia también uniendo los puntos, que es algo tan valioso Gracias, Pablo. en las organizaciones. Gracias por tus palabras y gracias por permitirme llegar a tu gente, ¿no?, que nos va a escuchar hoy día. Sí. Sobre todo a las mujeres, creo que este mensaje de la película a las más jóvenes las puede ayudar, Sí. ¿no? Tómenselo con calma. Hay que estar en equilibrio, que es Pero hay que estar en justamente, no es una foto, es No. una película en movimiento. Muy Así bueno, es. muy lindo. Conocimos el viaje de Leonie Roca,
sin lugar a dudas, una entrevista para escuchar, poner pausa, volver a escuchar esas partes, esos momentos que querés profundizar, que querés desarrollar. Creo que esta entrevista fue un desafío a todos nosotros que estamos liderando para invitarnos a repensar cómo lo estamos haciendo y el impacto que queremos dejar. No solamente en el equipo, en las personas, sino también en la sociedad. Así que muchas gracias, Leoní, por este tiempo y ahí vamos a estar seguramente continuando estas conversaciones y bueno, y observando tu carrera para ver cuándo es el momento de volver a este comienzo. ¿Quién sabe? Del mundo privado. Muchas gracias por todo. De nada, gracias a ti.